Bienvenidos. Tengan todos el cordial saludo del día. En esta oportunidad, la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial se complace en presentar el tema torneado, ahusado o cónico. Docente responsable, el ingeniero Garay Robles Gerardo. Curso, Procesos de Manufactura 2. Integrantes, Loyola Mauricio Notami Thais, Liberato Flores Jenny, Rojas Dávila Verónica, Ubaldo Tolentino Franco. Torneado, ahusado o cónico. Primero vamos a hablar qué es la conicidad. La conicidad es la relación que existe en un tronco de cono recto entre la diferencia de su diámetro mayor base menos el menor altura. Asimismo, de igual manera, vemos un cono, que es un caso muy particular de un tronco cuya base menor tiene un diámetro nulo. La conicidad de la relación entre el diámetro de la base y la altura. Aquí podemos ver la fórmula donde C es la conicidad, D sub 1 y D sub 2 son los diámetros mayor y menor del tronco del cono respectivamente, y R sub 1 y R sub 2 son los radios mayor y menor, y H es la altura. Aquí tenemos una representación de la conicidad. La conicidad se acota sobre la línea del eje y se representa mediante una relación, que viene a ser la relación de diámetro. También podemos acotarlo poniendo el ángulo de conicidad. Aquí tenemos la inclinación. La inclinación de un tronco de cono es la relación que existe entre el incremento de radio y la altura, por tanto es la mitad de la conicidad. Ahí podemos ver la fórmula donde R sub 1 y R sub 2 son los radios mayor y menor respectivamente. Y ahí podemos ver, ¿no?, la representación de la inclinación en la imagen, donde se representa de manera similar, solo se le pone el valor de la inclinación a la par de la relación. El ángulo de inclinación también se puede cotar así mismo. Método del carro superior orientable. Las superficies cónicas con inclinaciones grandes pueden mecanizarse girando el carrillo superior con el portaherramientas a un ángulo igual a alfa al de inclinación del cono que se elabora. Los carritos superiores tienen un sistema de medición para giro que puede ser medido en grados sexagesimales. Por lo tanto, para el torneado cónico es importante hallar este ángulo porque será paralelamente la inclinación de nuestra pieza a tornear. Para calcular este ángulo existe una fórmula. Como podemos apreciar la figura, los elementos son los dos diámetros, mayor y menor, la longitud y el ángulo. La fórmula es la tangente de alfa medios es igual a la diferencia de los dos diámetros sobre 2 veces la longitud. Lo que queremos hallar es alfa medios. Un pequeño ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí tenemos 48 menos 20, la diferencia de los dos diámetros, mayor y menor, sobre 2 veces la longitud, que sería 60. Obtenemos 13 grados con 10 minutos. Esto quiere decir que al carrito superior en un torno convencional lo vamos a girar 13 grados. Y si tenemos un torno automatizado, podemos darle la precisión de 10 minutos. En la parte izquierda de la figura podemos ver la inclinación de alfa medios en el carrito superior
y paralelamente vemos que también se da la inclinación para el torneado cónico entre la cuchilla y la pieza. En la parte de la derecha es para un torneado cónico interno que tiene el mismo principio, solo de manera inversa para girar el carrito alfa medios. Para las cuchillas, la norma DIN, la tabla DIN ISO, les dejo un poco más sobre esta tabla en la descripción, en las referencias. Vamos a utilizar la norma DIN 4971 ISO 1, herramientas para tornear. La guía, o llamado copiador, es un proceso para obtener piezas cónicas internas o externas con mucha precisión. Con la regla guía también se puede tornear cuerpos cónicos hasta un ángulo de ajuste de 10 grados, empleando el avance automático del torno. La regla guía se ajusta de acuerdo con el ángulo, ¿no? Vemos en la siguiente. Para hallar con las siguientes fórmulas vemos número 1, ángulo de posición en grado. Cuando te pide el ángulo de inclinación en el caso del torno, ubicaremos la tangente media, ¿no? El diámetro mayor menos diámetro menor sobre las 2 veces la longitud del cono. Vemos el número 2, ángulo de posición en milímetro. Si el punto del giro de la regla está en el centro, vamos a hallar con esta fórmula. Si el punto de giro de la regla guía está en un extremo, vamos a hallar con esta fórmula. La diferencia es que en el centro cuando está es sobre 4 y cuando está en un extremo es sobre 2. Vemos en la siguiente diapositiva. Vemos en la siguiente imagen la regla guía, ¿no? Que está sobre el carro del dispositivo para torneado cónico. Se halla un arco graduado. El desplazamiento o viaje que hace la herramienta se hace automáticamente. O sea, según la inclinación de la regla guía, ¿no? Si es en el sentido horario, antihorario, depende de la herramienta, de la pieza de herramienta que está. Vemos en la siguiente diapositiva los ejercicios. Nos pide número 1 para calcular los grados de desviación de la regla guía con pivote o giro en el centro para la pieza mostrada. Vemos que aquí nos da diámetro 17 milímetros, diámetro mayor, diámetro menor 14 milímetros y la longitud del cono nos da 68. Y hallando con la primera fórmula nos sale 0.022. En la tabla de las tangentes buscamos, ¿no? Y esto corresponde a un grado con 15 minutos. En el ejercicio número 2 nos da a determinar el desvío de la regla guía para tornear, ¿no? Nos dice que el punto de giro se ubica en un extremo, entonces se halla con la tercera fórmula. Cuando está el punto de giro en un extremo, se emplea esta fórmula. El diámetro mayor 50 milímetros y el diámetro menor 40 y la longitud de la pieza total del cono 600 y la longitud del cono 200. Hallando, resolviendo nos sale 15 milímetros, ¿no? Entonces el desvío de la regla guía es 15 milímetros. Eso sería todo. Paso a la siguiente compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del método de desplazamiento en contrapunto del torno. Este método consiste en colocar la pieza de trabajo en las dos puntas, como se observa en la imagen en el punto G y punto P. Para lograr el ángulo que crea la forma cónica, la punta del cabezal móvil debe estar previamente desplazada lateralmente respecto al centro. Se recomienda desplazar hacia el operario para que el diámetro menor quede al lado derecho. Para hallar el cálculo de desplazamiento tenemos dos casos. El primer caso se da cuando la distancia entre los puntos L coincide con la longitud del cono, donde L mayúscula es la longitud de la pieza y L minúscula es la longitud del cono. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera: diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2, como se observa en la figura número 1. Para el segundo caso, se da cuando la longitud del cono es más corta que la distancia de la pieza. Con esto, la nueva fórmula quedaría en diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 multiplicado por la longitud de la pieza sobre la longitud del cono, como se observa en la figura número 2. Las ventajas de este método son las largas longitudes del cono.
También se puede usar los automáticos del torno y las desventajas son conicidad relativamente pequeñas. Esto se refiere a que la variación del radio mayor y al radio menor es mínima. Otra desventaja son los daños en los centros y puntos de la máquina. Eso sería todo con respecto a este método. El proceso de ejecución. Primero que nada debemos colocarnos nuestros EPPs, como zapatos de seguridad, lentes, etc. Luego, en el trabajo ya el torneado de la pieza debe ser cilíndrica, primero que nada, la forma de la pieza. Si es necesario debemos tornear. Aflojamos los tornillos del carrito superior, giramos el carrito al ángulo alfa medios que hemos hallado, apretamos los tornillos, verificamos la altura correcta de las herramientas, giramos la manivela del carro superior moviéndolo hacia adelante para desplazar el carrito longitudinal hacia la izquierda. Fijar el carro longitudinal en el apretando los tornillos de sujeción y finalmente colocar el carrito superior para iniciar el corte. Una recomendación que podemos tener es que la pieza debe ser torneada del lado B, como vemos en la figura, de derecha hacia la izquierda. Hacerlo con pasadas suaves, girando lentamente la manivela del carro superior para que no se interrumpa el. Cuando llegamos a la mitad aproximada del torneado, debemos verificar si son correctas, si está correctamente el torneado. Podemos usar un goniómetro para ver la inclinación que tiene, si la inclinación es correcta respecto al ángulo. Una desventaja de esto que es al ser manual conduce a un aumento de rigurosidad de la superficie labrada y de acuerdo al procedimiento indicado, las superficies cónicas cuya longitud es conmensurable, la longitud de las superficies cónicas es conmensurable con la carrera del carrillo superior. Gracias. El torneado de conos por inclinación del carro orientable es el procedimiento más utilizado en tornos convencionales. Con él se pueden hacer conos de pequeñas dimensiones, pero como se realizará por el desplazamiento del carro orientable, el avance de la herramienta será obligatoriamente manual y la posible longitud de desplazamiento es corta, debido a la longitud de las guías de este carro. Además, la inclinación del carro orientable no se puede hacer con precisión, ya que solamente se realiza con la graduación del mismo, no alcanzando normalmente apreciaciones menores de 15 minutos. No obstante, se podrá orientar este carro auxiliándonos de un reloj comparador y un cono patrón, obteniendo mayor precisión en el ángulo deseado. Para poder tratar con claridad y conocimiento este tipo de torneado, permitiéndonos solucionar los problemas que se nos pueden plantear, es necesario detallar ciertos conceptos. En los conos, la variación del diámetro que van experimentando a lo largo de su longitud es constante en toda ella. Dependiendo de su ángulo, obtendremos distintos tipos de conos. Conicidad. Partiendo de un cono recto de base circular, diremos que su conicidad es la relación entre el diámetro de su base y la altura del cono. Inclinación. Es la relación entre la variación del radio y la longitud. Determinación del ángulo del cono. Partiendo de los valores de la conicidad o inclinación, debemos conocer el ángulo alfa que presentará el cono y el ángulo de inclinación alfa medios, ya que este último tiene mucha importancia para la regulación del carro orientable y con ello la correcta ejecución del cono.